La historia que escucharás a continuación fue contada originalmente en el foro de Reddit hace ya 14 años, durante octubre del 2010, en el foro de anécdotas. Un foro en el cual han surgido algunas de las historias más tétricas que ha tenido cabida en el Internet. La historia fue posteada por una cuenta relativamente veterana, que aunque ya llevaba tiempo de ser creada, era la primera vez que posteaba algo, pues en palabras suyas no tenía ninguna anécdota que valiera la pena ser contada. Hasta ese día. El usuario abrió el post contando un poco sobre su vida, mencionando que apenas tenía 20 años y cuando había salido de vacaciones de verano, decidió buscar su primer trabajo para saber cómo funcionaba el mundo de tener un empleo. Menciona que debido a su edad y su nula experiencia, le costó un poco encontrar un lugar donde lo aceptaran, así que el único lugar donde lo aceptaron fue como encargado de una gasolinera que se encontraba en medio de una carretera boscosa, muy apartada de la ciudad y que en su mayoría solo era visitada por traileros. El joven aceptó este empleo, pues cuenta que en su interior pensó que sí, el lugar estaba apartado de su casa en la ciudad. Sin embargo, sería bastante fácil el ambiente, pues al ser una gasolinera, con poca actividad, no sería una jornada laboral tan dura. Comenzó a trabajar ahí a la brevedad. Cuenta que todo iba con mucha normalidad. Su turno era en la noche, así que pasaba toda la noche hasta altas horas de la mañana atendiendo el local, en medio de una fría y sola carretera. De vez en cuando pasaba uno que otro trailero a recargar el tanque o comprar algo, nada fuera de lo normal. Hasta una noche, un sábado en la madrugada para ser más exactos. Eran alrededor de las 3 a.m. Ya llevaba un buen rato sin que nadie llegara a la tienda, o siquiera que alguien pasara por la carretera. El chico estaba leyendo una revista mientras escuchaba música, hasta que oyó un carro acercándose. Era un carro particular, lo cual era extraño, pues lo normal era que solo tráilers pesados circularan a esas horas. Pero lo más extraño fue que dentro del carro bajó una anciana, que a lo mucho tenía 70 años. Vestía un abrigo largo, unas gafas de sol oscuras, guantes que no dejaban ver nada a sus manos y un pañuelo que cubría su cabeza, por lo cual apenas se veían unas cuantas canas, y recalca que tenía una piel bastante arrugada. Pese a que esto le extraña en demasía, no se sintió inseguro, pues era una anciana. ¿Qué podría hacerte una anciana? La mujer se quedó deambulando unos cuantos minutos en el exterior junto a los tanques de gasolina, como si estuviera buscando algo. Finalmente se acerca a la tienda y entra. Y sin titubeos le pide al chico que si podía salir con ella un momento, pues algo le pasaba a su carro. El chico cuenta que cuando vio más de cerca a la mujer empezó a sentir un poco de miedo, pues algo no se sentía bien con ella. Comenta que lo que más le alarmó fue escuchar la voz de la anciana, pues en palabras suyas hablaba como un enfermo terminal de cáncer de garganta. El chico cerró su revista y le comentó a la mujer que no podía salir bajo ninguna circunstancia de la tienda, por lo cual no podía ayudarla, pero le mencionó que había un teléfono al lado de los baños, que podía usarlo para hablarle a algún mecánico. La mujer hizo un gesto de enojo bastante notable, y volvió a salir de la tienda y se metió en su coche, pero no arrancó. Solo se quedó ahí, estacionada, sin hacer absolutamente nada. El chico revisó de manera disimulada el monitor al lado de la caja para asegurarse de que las cámaras estuvieran grabando, solo por si acaso. Después de un rato, la mujer bajó del coche y se dirigió a los baños, donde se metió y después de un momento salió. Y nuevamente ingresó a la tienda y le comentó al chico: No hay papel higiénico en el baño de afuera. ¿Podría salir y darme un poco? Para su sorpresa, el chico volteó e ingresó rápidamente al baño de empleados, que tenía a sus espaldas, y agarró un rollo de papel, y se lo entregó a la anciana mientras le decía: «Aquí tiene». La mujer agarró el papel con mucho desagrado, le sonrió al empleado y volvió a salir de la tienda para regresar al baño. Ya para este punto, el empleado relata que se sentía bastante inquietante la presencia de la mujer, así que no podía despegar el ojo de la puerta del baño hasta que ella salió y regresó a la tienda. Sin embargo, esta vez simplemente se puso a merodear en toda la tienda, como si estuviera buscando algo. Comenta que a momentos la mujer se le quedaba viendo fijamente para después apartar la vista. Después de 10 tortuosos minutos, la anciana por fin decide salir. Pero ipso facto regresa y dice: La máquina expendedora de afuera no sirve. Metí mi dinero y no me está dando lo que quiero. El chico volvió a quedarse en blanco al escuchar eso, pero regresó a la misma excusa que las anteriores. Perdón, pero no puedo abandonar la tienda bajo ninguna circunstancia, pero en la máquina están anotados los números de queja para que levante un reporte.
dice que tras decir esto, una gran sensación de responsabilidad lo invadió, pues efectivamente en otra circunstancia y con otra persona no hubiera dudado en salir a ayudar, pero en esta ocasión su instinto le rogaba que, para nada, saliera del local con la mujer. Pues hasta cierto punto la cámara de seguridad de la tienda era su única protección. La mujer volvió a salir, pero antes de cerrar la puerta amenazó al chico con reportarlo con su gerente. Este le respondió que con gusto le daría el número de su superior, pero que aún así no abandonaría la tienda. La anciana solo gruñó y azotó la puerta, y se marchó cerca de su auto, pero no se subió. Solo se quedó ahí parada, viendo fijamente al interior de la tienda. Más concretamente, viendo al chico. Pasaron 30 minutos y finalmente la mujer se marchó, conduciendo el coche y desapareciendo en las penumbras de esa gélida noche. El chico comenta que el resto de la madrugada transcurrió con normalidad. Inclusive alrededor de las 5 o 6 a.m. atendió a unos camioneros que pasaron a surtirse gasolina. El reloj marcó las 8 a.m., hora de su salida. Mientras se despedía de su compañero que lo iba a relevar, pensó en comentarle el trago amargo que había pasado en la madrugada, pero dice que conscientemente decidió no hacerlo, pues quería reflexionar sobre lo sucedido en su casa. Mientras caminaba por el estacionamiento hacia su camioneta para marcharse, vio algo tirado al lado de su automóvil. Había un abrigo largo perfectamente doblado, unas gafas de sol oscuras, 2 guantes, un pañuelo y una peluca canosa. Dice que en ese momento sentía que su alma abandonaba su cuerpo, pues reconoció al instante que estas eran las prendas que la anciana portaba, y lo que en ese momento se enteró que era una peluca. ¿Cuál era su verdadera apariencia? ¿Qué quería? ¿Qué ocultaba? ¿Por qué la insistencia para que saliera de la tienda? Si hubiera salido con ella de la tienda, ¿seguiría con vida? ¿Siquiera era algo humano? Muchas preguntas lo estaban atormentando, pero decidió agarrar estas prendas, tirarlas a la basura y largarse a su casa. Después de esto simplemente comentó que en las semanas posteriores nada más raro ocurrió, pero siempre tenía esa pequeña preocupación de que algún día la anciana decidiera regresar. El usuario no volvió a actualizar más su post y a día de hoy no se sabe nada más de él. Si el video fue de tu agrado, nos ayudarías mucho dándonos un like porque en verdad nos apoya. Si nos faltó o sabes cómo complementar la información aquí expuesta, no dudes en comentarlo. Y si este tipo de contenido te gusta, no dudes en visitar el canal, pues más videos de este estilo podrás encontrar. Y si estos son de tu agrado, podrás suscribirte para saber cuándo actualicemos con un nuevo contenido. Si de casualidad estés escuchando esto en una plataforma de audio, nos ayudarías mucho dándonos una calificación para posicionarnos más rápido en estas plataformas. Recuerda que nuestras redes sociales están en la descripción, donde podemos estar más en contacto y puedes sugerirnos nuevos videos. Esto fue el podcast del iceberg y te deseo una noche oscura.